prácticamente estuve en todas las reuniones del Consejo Nacional de Huelga. Ahí tuve mi curso intensivo de política estudiantil, conocí las diferentes tendencias, conocí a una persona que admiro, ya falleció, Raúl Álvarez Marín, a Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, que era de Chapingo, incluso a Gilberto Guevara, con el que después ya no coincidí en nada con sus posiciones, etcétera, ¿no? Y lo que encontramos es que se habla del movimiento del 68 y se habla de la UNAM y del POLE. Sí. Y los normalistas no. Aquí, en la Ciudad de México, nos pusimos en huelga la normal de especialización, la nacional de maestros, la normal de educación física, la normal de educadoras y la normal superior de México. 5 normales que estuvimos desde los primeros días de agosto hasta noviembre. Incluso hicimos un paro el 12 de noviembre del 68, que fue reprimido por el régimen priista de Díaz Ordaz. Pero de lo que no se habla prácticamente es del control que había de un señor que ahora dicen que era muy buen periodista, Jacobo Zabludowski, que controlaba las noticias, controlaba todo. El único periódico donde se podía leer lo del 68, y eso sí era inserción pagada, era en El Día. El Universal, el Excelsior, las notas eran totalmente a un lado. Entonces, ¿cómo se pudo hacer un movimiento nacional? ¿Cómo se pudo extender ese movimiento? Pues se lo deben a las normales rurales. Las normales rurales en todo el país fueron el ariete propagandístico. Los 6 puntos del pliego petitorio del 68 se conocieron en Chihuahua, en Durango, en Chiapas, en Oaxaca, gracias al volanteo intensivo que llevaban a cabo los alumnos de las normales rurales. En segundo lugar, las normales urbanas, como se les conoce, y en tercer lugar, las universidades o centros de estudio superior. Pero donde estaba el núcleo fundamental de dar a conocer las características del movimiento eran las normales rurales. Cierran 17 normales rurales. 17, o sea, el régimen priista se lanza contra las normales rurales, contra el normalismo, los convierte en escuelas agropecuarias, secundarias agropecuarias, y hace a un lado, bueno, la normal donde Mújica y don Lázaro se sentaron para redactar la expropiación, era la normal de Palmira, de Cuernavaca. Allí es donde ellos redactaron el proyecto de expropiación. Fue convertido en secundaria y fue hecha a un lado, era normal de señoritas, fue hecha a un lado, se cerraron los internados, etcétera. Se vino un ataque frontal después del 68 contra el normalismo, y es poco estudiado, es más, es poco sabido. Se piensa que nada más la columna vertebral del movimiento estudiantil del 68 descansó en los universitarios y en el Politécnico, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, pero también participaron los normalistas a nivel nacional. Platícanos un poquito de tu experiencia personal en el movimiento. Bueno, al interior de la normal superior, que es donde yo era representante, sí, había 3 tendencias muy claramente delimitadas dentro del estudiantado. La del Partido Comunista, que tenía sus nexos con el MRM. El MRM y el Partido Comunista tenían sus matices, pero en aquel entonces lo metíamos en la misma caja. La expulsión de las células Carlos Marx y Engels y Juliet Curie del Partido Comunista, y entre los cuales iba José Revueltas. Al ser expulsado del Partido Comunista, José Revueltas crea la Liga Leninista Espartaco, que después se convirtió en Liga Comunista Espartaco. Y esta tenía un seccional, el seccional Ho Chi Minh se llamaba, y ese seccional Ho Chi Minh funcionaba en la normal superior, y yo ahí
Ahí echaba a mi gato a retosar correctos como de aquel entonces. Y la otra eran los charros, que no eran poquitos, ¿eh? No son pocos, nunca han sido pocos, son muchos los charros, ¿no? Entonces a mí me tocó ir a esas reuniones del Consejo Nacional de Huelga. Estuve, por ejemplo, cuando se da la ruptura muy fuerte al interior del Consejo Nacional de Huelga, porque llega una llamada por teléfono. Recuerden ustedes que lo que se pedía era diálogo público. Entonces dijeron, llegó la llamada por teléfono y luego los enemigos, y quién te dice, menso, que el que estaba hablando es el de gobernación, cualquiera te puede hablar por teléfono, y se dio la discusión a punto de golpes, de golpes en el Consejo Nacional de Huelga. Todo esto pues fue normando mi vida, mi conducta. Pues no hablo mucho de eso, pero pues al final, como muchos, fui a dar a la cárcel, fui a dar al campo militar número 1, ahí es un hotel de 5 estrellas, ahí con todos los lujos que te puedes imaginar, y después de ahí, pues otro tiempo en Lecumberri, que no hacía malos quesos en cuanto a trato. Y después ya regresé a trabajar como maestro, y ahí seguí trabajando y luchando, o tratando de luchar, de organizarme contra el charrismo sindical. Yo creo que es lo peor. Creo que es coser revueltas. A lo mejor no. El que caracteriza al charrismo sindical como la sífilis del movimiento obrero. Y eso es lo que es el charrismo sindical. Y, profesor, y en ese sentido un poco que tiene que ver con lo que viene después del 68, digamos, además está, digamos, con esto que nos hablaba de este impulso que se da por parte del Estado para, digamos, acabar de una u otra forma con las normales rurales, pues por todo esto que tiene que ver con el activismo que ya nos hablaba. Pero ¿qué pasa después del 68 con las normales? ¿Cómo se tienen que reorganizar? Además, bueno, hay figuras que van a pasar, como usted, por la cárcel, convirtiéndose en presos políticos, etcétera. Y también cómo se vive, por ejemplo, 1971, ¿no? En el caso de las normales. Bueno, las normales rurales tienen un punto de aglutinamiento impresionante que se llama FECSUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, fundada en 1935 en la normal de Guanajuato, ahorita se me fue el nombre, pero es la normal rural de Guanajuato, que todavía funciona. Es la organización estudiantil más antigua del mundo. Será Roque. De la Unión Soviética, pero ya desaparecieron. Y entonces la FECSUM es un punto de aglutinamiento impresionante. Cuando se da el 10 de junio, sí, dos tendencias se dan muy claramente en todo el movimiento normalista. Después del 2 de octubre y del 10 de junio, pues se dan serias contradicciones. Una es la que va a tener mayor trascendencia hasta la fecha, que es que se debería de ganar el CENTE con ese. Ganar el sindicato, ganar las delegaciones, ganar las secciones y quitarle al charrismo sindical el control sobre el CENTE. Esa línea de conducta pues, es la que va a conducir a la CENTE con C en 1979. La otra vertiente es la de los jóvenes que dicen que eso ya no tiene ninguna razón de ser, que el PRI no se le puede derrotar por ningún motivo más que con las armas, y que hay que irse al movimiento guerrillero urbano, porque el movimiento rural, guerrillero rural, pues ya estaba con el Partido de los Pobres y con los cívicos de Genaro, los dos maestros, por cierto, tanto Lucio, normalistas, como Genaro. Y ustedes van a encontrar que en los movimientos de lo que fue llamado, que yo no estoy de acuerdo, pero que así se le conoce como la Guerra Sucia, van a encontrar ustedes normalistas en todas las organizaciones guerrilleras, que no fueron pocas, fueron más de 60 movimientos armados entre 1971 y 1980.
fue un enfrentamiento brutal. Los lacandones, el MAR, hasta la Liga Comunista 23 de septiembre, etcétera, pero una gran cantidad de organizaciones. Y eso, pues de una u otra manera, marcó la lucha de los normalistas en la década de los 70. Su culminación es en el 79 de un movimiento fundamentalmente plebeyo, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues, profesor, me gustaría en este minutito que nos queda de programa una reflexión, digamos, que apele a la historia, pero pensando en el presente respecto a la lucha normalista, que está más que vigente y más que viva en este país por acontecimientos que conocemos, ¿no? Que está vinculado a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, la normal Raúl Isidro Burgos ha sido tradicionalmente golpeada por los gobiernos del PRI, del PRD, de allá del estado de Guerrero, ¿no? Yo considero que se le debe de dar una solución. No debe haber salidas demagógicas. No debe haber salidas de echarle la culpa a otros. Los 43 normalistas estuvieron ahí. ¿Quién los desapareció? ¿Cómo fue la participación de las Fuerzas Armadas? Eso se tiene que decir. Se tiene que decir, pues a pesar de que queramos quedar bien con el ejército, pues el ejército es obvio que tuvo que ver con la desaparición. No hay ninguna organización militar ni policíaca que tenga la capacidad para desaparecer a 43 seres humanos y no dejar huella, ¿no? Eso sí. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo esta conversación que nos permite como hacer un recorrido por la historia de la lucha normalista, pero también la del magisterio, que están como engarzadas sin lugar a dudas. Esperamos tenerlo de nueva cuenta acá en Perspectivas Históricas. Bueno, a ustedes también les agradecemos su compañía y los esperamos en una próxima emisión de Perspectiva.